Anticoncepción, conceptos previos. ¿Cuál es mi intención con estos conceptos previos? Desarrollar una serie de ideas que nos ubiquen, que nos permitan luego, cuando vamos desarrollando los temas de los diferentes métodos, estar como ubicado exactamente de qué estamos hablando. Planificación familiar. Hasta el momento hemos venido hablando de anticoncepción. La planificación familiar es un concepto que representa algo más allá de la anticoncepción. Y es la planificación familiar la que nos permite definir cuál es el número de niños, qué tanto los queremos espaciar y en qué momento queremos que ellos estén. Por lo tanto, eso implica no solamente la anticoncepción, sino el manejo de la infertilidad involuntaria. Esa es la diferencia grande entre los dos conceptos de planificación y anticoncepción. Por lo tanto, el curso se dedica a anticoncepción. Y en últimas, es la capacidad de una mujer, porque la mayoría de los métodos están en poder de la mujer, es la capacidad de una pareja, porque es a lo que deberíamos llegar para espaciar y limitar sus embarazos. Y como hemos visto, tiene un impacto importante en muchas esferas de nuestra vida. Voy a plantear unos elementos muy básicos de metodología de la investigación que me van a permitir luego sustentar por qué estoy expresando lo que estoy expresando de algunos de los conceptos de los métodos. Entonces, existen dos formas de acercarnos a la revisión de tema. Tenemos por un lado lo que hemos llamado siempre la revisión narrativa. Es el experto, es la persona que sabe mucho del tema y esta persona llega con esta actitud cuando va a revisar cualquier tópico, sea en medicina o en otro. Él está diciendo, yo sé qué es lo que usted necesita, yo como he estudiado tanto, conozco la literatura, yo conozco qué es lo que es importante, pero fuera de eso yo conozco la respuesta y yo conozco y empiezo las conclusiones. Y digamos que este es el método tradicional con el cual se ha generado el conocimiento médico y es el que hemos reflejado en los textos. Cuando estamos hablando de esto nos referimos a las revisiones narrativas. Desde hace unos años, a partir del año 91, aparece una corriente diferente. Una corriente que dice, no, posiblemente yo no tengo todavía todos los elementos, por lo tanto, si yo tengo una inquietud con un tema específico, voy a crear una pregunta. Parto de una pregunta específica, pero esa pregunta específica no la voy a responder con lo que yo sé, con lo que yo tengo en la biblioteca, con lo que me alcanza en mis suscripciones, sino que voy a definir toda una estrategia de búsqueda que me garantice que yo incluya dentro de mi revisión la mayor cantidad de elementos y miradas posibles. De entrada se van a definir cuáles son los resultados que se quieren evaluar en esa revisión. Se van a analizar datos y lo más importante, serán los datos los que generen las conclusiones. No es mi preconcepto el que yo voy a terminar diciendo que es la conclusión, sino independiente de que los resultados vayan en contravía de la hipótesis que yo tenía cuando inicié estudio de este tema, los datos están en contra, eso es lo que vamos a presentar. Acá estamos hablando de las revisiones sistemáticas de la literatura que tienen una particularidad. No necesariamente tiene que ser un experto del tema quien la realice. Un no experto en el tema, si sigue este método riguroso y estandarizado, debería llegar a conclusiones similares a las que llegaría un experto por esta misma vía. Entonces, cuando planteaba los diferenciales que propongo en este curso, es eso, que intentaremos trabajar bajo esta vía. Entonces eso me lleva a un método de investigación que se llama la revisión sistemática de la literatura. ¿Qué es una revisión sistemática? Es todo un ejercicio investigativo que parte de una pregunta clínica estructurada. Cuando hablamos de pregunta clínica estructurada es porque el investigador dice
a qué población específica se va a aplicar los resultados que él va a obtener en su revisión. Entonces allí, por ejemplo, ya no se estaría hablando, son buenos los anticonceptivos orales combinados, sino que él particularizaría en adolescentes o en adolescentes con síndrome de ovario poliquístico. Va a centrar esa población. Es una pregunta estructurada porque adicionalmente se compromete con una comparación entre dos factores, entre dos medicamentos, entre dos métodos. Entonces ya él no diría cuáles son los mejores anticonceptivos para una mujer con síndrome ovario poliquístico, sino que diría, para ella es mejor uno que tenga ciproterona que uno que tenga levonorgestrel. Ya ahí tiene un factor que está estudiando y una comparación. Y la conclusión va a aplicar para eso. Y por último, un desenlace. Entonces el desenlace no es si será bueno, sino que tiene que comprometerse diciendo, ¿y bueno para qué? Para prevenir embarazos, para mejorar el acné, para que esa mujer no tenga los problemas metabólicos a futuro. Y entonces resulta que para cada uno de los temas grandes que existen, hay que generar un número grande de preguntas y a cada una de esas preguntas con esas comparaciones y con las estructuras hay que definir unos criterios preestablecidos de qué tipo de estudios o qué poblaciones van a ser las que vamos a incluir en nuestra revisión sistemática. Y entonces acá ya aparece el conocimiento previo. ¿Cuáles son los mejores métodos de investigación para dar respuesta a esa pregunta? Entonces ya ahí nos encontraremos, por ejemplo, que si estoy evaluando dos medicamentos, no podré aceptar cierto tipo de estudios y debo privilegiar otros que son los que tienen más validez. Adicionalmente, focaliza las poblaciones y nos va a hablar de acuerdo a quién corresponda. A ver, si lo que queremos es mujeres obesas, esa pregunta va a hablar de esos métodos exclusivamente en mujeres obesas. Pero si por otro lado lo que queremos es con mujeres con antecedente de cáncer de mama, acá aparecería lo mismo. La búsqueda estaría dirigida a eso y no a lo general. Hay que hacer una búsqueda exhaustiva y reproducible de la información. ¿Eso qué significa? Esto es un ejercicio inmensamente grande. Esto es de mucho recurso, de mucho tiempo, necesita gente capacitada. Entonces, buscar en bases de datos. En la medida en que la informática se ha ido desarrollando, se ha ido facilitando esta labor. Tenemos múltiples bases de datos que recopilan información científica, entonces es lo mínimo que se le debe exigir a un revisor sistemático, que tenga bases de datos tipo Medline, tipo Embase, tipo Central de Cochrane. Pero eso no es suficiente. Se sabe que hay mucha información que, como no da los resultados que las revistas quieren o que los investigadores quieren, hay investigación que se queda sin publicar, pero que está en manos de investigadores. Un revisor sistemático hace esfuerzo para buscar esa información no publicada. ¿Cómo lo hace? Contactando autores, contactando expertos, revisando quienes han escrito del tema y preguntándoles si ellos han investigado o conocen de alguien que haya investigado el tema y no lo haya publicado. Pero adicionalmente, no hay restricción de idiomas. Estas búsquedas deben incluir investigaciones hechas y publicadas en cualquier idioma, porque sabemos que hay un sesgo si nos limitamos solamente a nuestro idioma de origen o incluimos solamente, por ejemplo, el inglés. Entonces acá hay un proceso todavía no de depuración, sino de almacenamiento de todos los artículos, de todas las investigaciones que estén dando respuesta a un tema. Adicionalmente, hay que hacer una revisión reproducible de la información, tanto de la selección de los artículos como de la información que se va a extraer. Entonces la revisión sistemática la deben hacer mínimo 2 personas, cada uno la hace por su lado y luego vienen y se unen para ver en qué tanto coincidieron en los artículos seleccionados y luego de haber seleccionado en la calificación de la calidad de esos documentos y en la extracción de los números, de los datos. Si hay discrepancia entre ellos, pueden llegar por consenso o se trae un tercer revisor a que dirima esas diferencias. Esto nos está hablando de un proceso muy depurado que, aunque no nos garantiza la verdad, sí nos garantiza una transparencia grande en el proceso.
Ese análisis crítico y reproducible de la información se hace con base en escalas de evaluación de las investigaciones para poder calificar cuál tiene más posibilidad de ser explicada por la intervención que se está evaluando y menos posibilidad de ser explicada por errores cometidos dentro de la investigación. Y tiene la ventaja de que fuera de eso uno puede confrontar qué ha concluido el estudio que tiene buena metodología comparado el que tiene una metodología diferente y con eso tomar una decisión de con cuál nos quedamos. Acá, obvio, las conclusiones van a depender de la investigación que exista del tema. No es culpa del revisor sistemático al final tener que concluir, mire, es que no hay suficiente evidencia para dar respuesta a esa pregunta. La información que los investigadores han realizado hasta el día de hoy es insuficiente porque no ha estudiado esa población, porque lo ha hecho de una manera inadecuada, porque ha cometido errores. Pero entonces, ese es uno de los valores agregados de la revisión sistemática. Nos va a decir, mire, contrario a lo que se está diciendo por opinión de experto, no hay cómo respaldar eso y puede haber múltiples posiciones y lo que es más importante, genera las preguntas para seguir investigando. Hasta ahí llevamos lo que se llama una revisión sistemática. Una revisión sistemática puede continuar con metaanálisis o puede quedar solo como revisión sistemática. ¿De qué depende eso? De los datos que pueda obtener. Porque un metaanálisis es simplemente una reunión ponderada de los resultados de múltiples estudios. Entonces, si los estudios son muy disímiles entre sí, si las poblaciones estudiadas son muy diferentes, si las intervenciones son muy diferentes, si la calidad es muy diferente, el revisor podrá decir, no es lógico mezclar los resultados de estos estudios, porque sería como mezclar peras y naranja, que es un dicho muy conocido en este medio. Si los investigadores y los revisores llegan a la conclusión de que los estudios se parecen, las poblaciones se parecen, los resultados se parecen, se hace un ejercicio matemático que es el metaanálisis. ¿Qué bondad tiene el metaanálisis? No entran los estudios todos en igualdad de condiciones, sino que cada uno tiene un peso diferente dependiendo de su metodología. Entonces hablamos de metaanálisis, de un ejercicio estadístico matemático que extrae datos y obtiene un resultado resumen. ¿Cómo se pondera? Los estudios de mayor cantidad de participantes con mayor cantidad de desenlaces van a aportar mucho más, van a pesar más dentro del resultado que aquellos estudios pequeños con poco número de desenlaces. Fuera de eso, resulta que es que la medicina es de mucha incertidumbre y la investigación es de mucha incertidumbre. Entonces un metaanálisis nos permite a nosotros evaluar no solamente un porcentaje o una medida, sino qué tanta certeza tenemos de eso. Si estamos dando un número, ese número entre cuánto y cuánto podemos esperar que fluctúe según las variaciones de los estudios, según las variaciones del azar. Y eso nos permite hacer juicio de qué tan grande fue el tamaño de la muestra del estudio y nos permite ver qué tan confiables, qué tan creíbles son esos resultados. Bien importante y contrario a lo de muchos detractores del metaanálisis, cuando se encuentran diferencias es una obligación del revisor, de quien está haciendo el metaanálisis, explicar por qué los resultados están dando diferentes. Entonces aquí nos alejamos de aquello de mezclar peras y naranjas. Acá decimos, mire, acá hay diferencias. Hay unos subgrupos a los cuales les está yendo muy bien con el tratamiento y a otros a los que no tanto. Empezar a explicar, a buscarle los sustentos de por qué fue diferente la respuesta. ¿Y eso para qué va a servir? Para cuando luego nos dan una recomendación a los clínicos, nos van a decir, vea, esto lo debe usar en este subgrupo de personas porque en este otro no fue tan beneficioso. Y califica qué tanta confianza se tiene en esa estimación, en ese resultado, dependiendo de la precisión del resultado, dependiendo de qué tan consistentes son los estudios entre sí, porque es que resulta que en la literatura podemos encontrar de un mismo tema una tercera parte de estudios que dice que la intervención no sirve,
una tercera que dice que sí y una tercera que dice que no tiene ningún efecto. Entonces, acá se empieza a evaluar a partir de esos elementos qué tanta confianza vamos a tener en eso, porque ya hemos seleccionado dentro de ellos cuáles eran los que más cumplían con validez y hemos visto los números y cómo se están comportando ellos. Y entonces este logo lo vamos a ver con mucha frecuencia en las presentaciones y quiero sustentar qué es. La colaboración Cochrane es una red de voluntarios distribuidos en todo el mundo, distribuidos por grupos de interés, grupos académicos, en los cuales para poder participar en ellos hay que hacer una declaración de conflicto de interés, hay que demostrar que se tienen competencias tanto en el tema como en el análisis de información, se trabaja como grupos, como redes, con integrantes de diferentes países que en ocasiones no se conocen entre ellos, sino que llegan a esto por la interacción de el interés en un tema. Entonces es obligación en la colaboración Cochrane hacer un protocolo de la revisión sistemática, es decir, desde el principio decir qué se va a hacer, cómo se van a trabajar los números. ¿Para qué? Para que no haya oportunidad luego a futuro de que dependiendo de cómo estén los números, el investigador pueda aprovechar y manipularlos de una manera que corresponda con la hipótesis que él quiere probar. Entonces la colaboración Cochrane está distribuida por centros colaboradores. En Colombia tenemos varios centros que colaboran en esto. Y el logo de la colaboración Cochrane es el logo de un metaanálisis, donde cada una de estas rayitas representa un estudio y siempre el diamante va a ser el resumen ponderado de hechos. Esto como cultura general, este es el logo del uso de corticosteroides en mujeres con amenaza de parto prematuro para demostrar que su uso sí disminuye el síndrome de dificultad respiratoria. Y ese fue el que se adoptó porque fue una de las primeras revisiones sistemáticas metaanálisis y porque es desde la perinatología donde se organizó esta colaboración que ya hoy está con todas las especialidades. Entonces, cuando estamos hablando de una revisión sistemática de la colaboración Cochrane, no me voy a detener ya más a decir, mire, es que esto obedeció a todo un proceso riguroso, transparente, por lo tanto es al que le vamos a dar más credibilidad. Un elemento más, los estudios primarios. Entonces, como lo que vamos a hablar es de anticoncepción, la anticoncepción es una intervención y vamos a estar hablando de desenlaces como cuál es más efectivo que el otro, cuál se expulsa más que el otro, cuál produce más sangrado que el otro. Entonces, los estudios en que se fundamentan las conclusiones deben ser lo más sólido posible para que luego la revisión sistemática se fundamente en ellos y la conclusión parta desde el principio con los estudios más válidos. Entonces, como norma general acá para interés de esto es un reduccionismo, pero me interesa para lo que estamos hablando, pudiéramos hablar que la investigación cuantitativa en general la puedo hablar de estudios de intervención como ensayo clínico y estudios observacionales. ¿Cuál es la diferencia? En los estudios observacionales el investigador está observando lo que pasa en la vida real. Es decir, él evalúa, compara grupos de mujeres que están usando uno u otro método, pero resulta que la elección de ese método dependió del gusto de la mujer, dependió del raciocinio del médico donde dijo, para usted está contraindicado este, uso este otro, como a usted le encontré este signo, uso este otro. Entonces, cuando yo compare desde estudios observacionales un grupo utilizando un método y otro, no puedo asegurar que la diferencia que encuentre sea explicada por el método, sino que puede ser explicada por las características que hicieron que quedara en uno u otro método. Hay un conocimiento durante toda la evaluación, es decir, durante todo el tiempo el médico que está observando sabe si la mujer está con uno u otro implante, si está con uno u otro dispositivo, y entonces él, dependiendo de ese conocimiento, puede hacer intervenciones diferenciales que van a hacer luego que las diferencias que obtenga entre los métodos no son explicadas por ellos, sino por estas conocimiento que tuvo el médico tratante con las cointervenciones, porque él, conociendo en qué grupo está, va a poder hacer unos u otros tratamientos para superar los inconvenientes. Y es muy frecuente que las personas abandonen los estudios observacionales, por lo tanto, al final puede ser que
quienes les fue mal con un método abandonen y como no los estamos contando en los eventos adversos, vamos a creer que es mejor de lo que esperábamos. En contraposición tenemos el ensayo clínico. Hablamos de ensayo clínico cuando esos grupos de comparación los organiza el azar, como tirar una moneda al aire y con cara o sello decir en qué grupo queda. En ese momento los médicos tratantes, los participantes no saben en qué grupo están. Entonces puede que haya quedado en un grupo tomando anticonceptivos orales combinados y en el otro con un placebo idéntico. Aclarando, en un estudio que por ejemplo nos esté evaluando el efecto de los anticonceptivos sobre el acné y tenemos la anticoncepción resuelta por otro lado. Entonces, ni el médico tratante sabe, ni la mujer sabe en cuál grupo está, por lo tanto, todas las mediciones van a ser similares, por lo tanto las cointervenciones van a ser similares para los grupos y no van a estar dirigidas por el conocimiento al cual pertenece. Al ser un estudio prospectivo hecho con recursos planeado, son menos las personas que se pierden de ellos. Entonces, ¿en qué quisiéramos nosotros fundamentar todas nuestras decisiones en intervención? Los que creemos en estos modelos, en ensayos clínicos reunidos en revisiones sistemáticas que culminen en metaanálisis. Una vez yo logro eso, estoy ante un mar de información, pero puedo depurar qué es lo más adecuado. Entonces yo hago mi búsqueda con cualquiera de estos y encuentro decenas de estudios observacionales, unos poquitos de ensayos clínicos, pero cuento con la suerte de que alguien me los ha reunido en metaanálisis. Entonces ya sé que se ha recorrido todo este proceso y puedo creer en esa revisión sistemática metaanálisis de ensayos clínicos, que obvio, ya dijimos, también se les evalúa la calidad. Este es como el esquema de un ensayo clínico, donde acá se está evaluando dieta, los pacientes no saben qué están comiendo, el investigador no sabe y al final lo que suceda va a ser explicado únicamente por la diferencia que se haya podido incluir en estas intervenciones. Adicionalmente aparecen unas evaluaciones integrales, entonces estamos hablando de costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. Son un tipo de estudio en los cuales se tienen en cuenta todos los desenlaces, todos los ensayos clínicos, todos los metaanálisis para ver si una produce más plata que la otra. No es lo que más nos interese como médicos. Que sea más costo beneficiosa puede ser un buen análisis para el sistema de salud, para los aseguradores, pero posiblemente para los clínicos no. Para los clínicos nos interesan los estudios de costo-efectividad y costo-utilidad. ¿Por qué? Porque en esto ya se evalúa, por un lado, el dinero que está gastando, pero no es comparado contra dinero economizado, sino desenlaces en salud. Por tanto dinero gastado, ¿cuántos embarazos menos tengo? ¿Cuántos partos prematuros menos tengo? ¿Cuántas mujeres menos en UCI por haber usado uno u otro método anticonceptivo? Y cuando estamos hablando de costo-utilidad, ya le estamos involucrando no solamente esa efectividad terapéutica, sino y la persona que también se sintió con eso. ¿Qué tanto valora o pondera la persona el desenlace obtenido? Porque sabemos que uno le puede dar más valor a prevenir un infarto que a prevenir una revascularización o a prevenir una hospitalización. Y posiblemente habrá situaciones donde creemos que la muerte es el desenlace más importante, pero pudiera haber una persona que diga, eso va a depender de la calidad de vida y prefiero mejor un desenlace que me dé calidad de vida a uno que simplemente me dé cantidad de vida, como para salirme un poco del tema de la anticoncepción. Entonces, vamos a trabajar durante el curso, vamos a ver este concepto de costo-efectividad y quiero resaltar, a pesar de que aparece el concepto dinero, es adicionalmente una integración de dinero gastado, pero maximizando los beneficios clínicos. Entonces no le tengamos miedo al estudio de costo-efectividad. Él es un estudio que nos está integrando todo lo bueno, lo malo de una intervención. Vamos a hablar de dos conceptos, eficacia y efectividad. Esta es una tabla muy conocida, es la tabla que utilizan los criterios de elegibilidad. Esto es de Trussell, es de la tecnología en anticoncepción, él periódicamente la revisa. Muchos de los conceptos que están ahí, a pesar de que los aceptamos,
vienen de supuestos, vienen de modelos matemáticos teóricos. Es posible que para algunos de los métodos no haya una evidencia objetiva de que ese fue el número real. Y para algunos de esos métodos esto se ha hecho, es por simulaciones, por fórmulas matemáticas. Pero pudiéramos decir que es el referente de todo el que habla de anticoncepción en el mundo para comparar los métodos. Y entonces nos vamos a dedicar a entenderla. Acá en la primera columna tenemos los métodos de anticoncepción. En las siguientes dos columnas vamos a tener el porcentaje de mujeres que tienen embarazo en el primer año de estar usando alguno de estos métodos, con una particularidad. Uno es el uso perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de uso perfecto es cómo les fue en los ensayos clínicos controlados, donde sin saber si estaban usando uno u otro método, cuando eso se pudo hacer, cuando no, al menos que haya habido asignación al azar, cuál fue el porcentaje de fallas. Pero tenemos uno muy importante que es el uso típico. Uso típico es ya no en el ambiente de la eficacia, sino en la vida real. ¿Qué tantos embarazos por cada 100 mujeres se han presentado durante el primer año de uso? Y entonces habrá unos métodos donde son iguales, pero habrá unos métodos donde la diferencia entre ellos es bien importante, y esto es necesario tenerlo en cuenta en el momento en que estamos haciendo la asesoría de nuestras parejas. La última columna es, bueno, y al cabo de un año, ¿cuántas de cada 100 mujeres están satisfechas, continúan usando el método? Porque eso también nos sirve para extrapolar qué probabilidad tenemos de que nuestra usuaria vaya a continuar con ellos. Entonces, acá vemos los métodos que hacen parte de métodos de barrera, métodos naturales, como, aunque algunos de ellos pudieran tener unas cifras bajitas, cuando van a la vida real, esas cifras aumentan mucho. Un condón, que es el método que algunas recomiendan como exclusivo, si se usara perfecto, de cada 100 mujeres que durante todo un año usen condón masculino, tendríamos 18 embarazos. Cuando lo están usando en vida real. Si lo usan en condiciones ideales, 2%. De todas formas, ese 2% es una cifra muy alta. Cuando vemos los métodos de conocimiento de fertilidad, que pudieran decir que si se usan perfecto, 4 de 1000, 0.4%, 4 de 1000 quedan en embarazo, en la vida real es que son 24. Estamos hablando de una cuarta parte de las mujeres en embarazo al cabo de un año usando estos métodos. Que conocemos parejas, personas que usan estos métodos con muy buena adherencia, con un gran juicio, sí van a obtener estas cifras, donde acá solo 5 de 100 se van a embarazar. Pero ojo a ese solo, enseguida lo comparamos cómo les va si utilizan otros métodos. Entonces, en esta segunda parte de la tabla están los métodos modernos, están los métodos de intervención, y les recuerdo entonces así, a golpe de ojo, las diferencias tan grandes en las fallas. Entonces, nuevamente, como a pesar de que el uso perfecto de los métodos nos lleva a pensar que son muy buenos, algunos de ellos cuando pasan al uso en la vida real no son tan buenos. Es decir, aquí pasamos de 3 fallas por cada 1000 a 90 fallas por 1000. Es decir, de 0.3 a 9%. Ahí hay una diferencia muy grande. Y estamos viendo cómo hay otros métodos que tienen menos de 1% de falla, métodos que a la vez son muy similares los resultados entre el uso perfecto y el uso en vida real, el uso típico. ¿Por qué? Porque estos métodos que tenemos acá al final no dependen de la voluntad de la mujer, no dependen de la memoria de ella, sino que son independientes, por lo tanto no están expuestos a lo que puede suceder con estos que tenemos acá. Por otro lado, miremos las proporciones de continuidad. Y acá un llamado a atención. Obvio que casi siempre que pensamos en anticoncepción estamos pensando en anticonceptivos orales combinados. Entonces resulta que no nos damos cuenta que una proporción muy alta de mujeres están abandonando el método antes de un año sin que nosotros nos demos cuenta. Y en cambio creemos que con estos métodos
Hay muchas mujeres abandonando simplemente porque es que cuando estas van a abandonar tienen que buscarnos para que les retiremos lo que les hemos puesto. Entonces estas tablas hay que tenerlas en cuenta en el momento en que estamos trabajando y estamos dando una jerarquía a los métodos. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Prevenir embarazos para ganar todo lo que esperamos de ellos. Entonces por eso la tendencia actual de que estemos pensando en esta tabla al revés. Que nos olvidemos de que esta tabla empieza por acá y la tabla realmente debe empezar es por acá. Que siempre que vamos a asesorar estuviéramos pensando desde ese punto de vista. Y eso se ve reflejado en estos diagramas. Estos diagramas han sido probados en ensayos clínicos para saber cuál conformación de ellos, cuál estructura es el más fácil de entender para las usuarias, para explicar por parte del personal de salud, y este que presenta los métodos de esta manera, donde dice acá están los más eficaces: implantes, esterilización femenina, masculina y dispositivos intrauterinos, son los más eficaces con un embarazo menos por cada 100 mujeres en un año. Ya vimos que realmente ese menos de 1 en 100 se convierte en 1 en 1000. Y como en la medida en que vamos descendiendo, va descendiendo la efectividad. Entonces tenemos las inyecciones, pero por debajo de ellos están los que más utilizamos. Este es muy temporal. Veremos los condones, los métodos de barrera y los métodos naturales, donde vamos a tener cerca de 30 embarazos por cada 100 mujeres en un año. Entonces a veces como personal de salud no nos gusta utilizar este tipo de esquemas porque queremos como mostrarle a nuestras usuarias que todos no lo sabemos, que no necesitamos echar manos a rotafolios, pero esta es una recomendación muy grande. No debería faltar este gráfico en ningún consultorio de consejería asesoría. Voy a explicar acá un concepto que lo vamos a ver en algún momento, lo van a ver en las lecturas, qué significa el índice de PER. Entonces yo acá distribuí esto de a 4 mujeres, 4 mujeres, 4 mujeres. 4 mujeres que cada una solamente usó un mes, 6 meses y 12 meses. Y en cada uno de ellos hubo un embarazo. Si yo hiciera los cálculos, voy a decir que 1 de 4 es un 25%, estaría diciendo que acá hubo un 25% de embarazos en cada uno de esos grupos. Creo que para todos es obvio que esta comparación no se puede hacer así, porque resulta que estas estuvieron muy poquitico tiempo expuestas y ya alcanzaron un embarazo. En cambio estas estuvieron mucho tiempo expuestas y solamente hubo un embarazo. Por eso el porcentaje solito no nos sirve para comparar efectividades. Acá tenemos que ver que en 4 meses de uso hubo un embarazo. Acá en total estas mujeres sumaron 24 meses, hubo un embarazo, acá hubo 48 meses. Entonces, cuando estamos hablando de la efectividad de los métodos, lo tenemos que ponderar por el tiempo de uso. En la medida en que una mujer use más tiempo un método, obvio que va a tener más exposición y posiblemente tuviera más probabilidad de quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque es que quedar en embarazo en un solo mes no es tan frecuente. Entonces el índice de PER lo que hace es que nos suma los tiempos que pudieron haber estado diferentes mujeres en la evaluación. Entonces aquí tenemos una que solo estuvo 3 meses, una que estuvo 11 meses, esta una solo. Entonces no las puedo cortar como porcentaje, sino que lo que hago es sumo el tiempo total de exposición que hubo, lo convierto en años y de allí ya sí puedo calcular el número de embarazos que hubo por todo ese tiempo de exposición. Entonces, en 4 mujeres que cada una utilizó el método durante un año, se presentó un embarazo. Esa corresponde a las barritas más abajo. Esas mujeres las podemos trasladar así no fuesen 4, sino fueran 100. Una regla de 3. Ya nos va a decir que en esas condiciones 100 mujeres tendrían 25 embarazos. ¿Cómo vamos a hablar esto? 25 embarazos por cada 100 mujeres año. Y así es como se lee el índice de PER. Por cada 100 mujeres que durante todo un año usen un método, ¿cuántos embarazos se producen? Y ahí es donde nos van a aparecer el número de 0.3, 0.48 y ya ahí sí vamos a estar comparando los métodos en igualdad de condiciones. ¿Por qué la insistencia en esto? Porque no es infrecuente que ustedes reciban propagandas
que ustedes reciban información donde le hacen una comparación entre métodos que no tiene en cuenta el tiempo de exposición, simplemente es por número de mujeres que usaron, número que se embarazaron, y esa es una medida sesgada. Entonces, retomando ya todos los conceptos, les decía, hablemos de costo-efectividad. Entonces, esta es una gráfica de cuánto invierte una persona o cuánto invierte el sistema de salud en plata, dependiendo de la efectividad del método, qué tanto beneficio vamos a obtener. Entonces, aquí vemos cómo tenemos unos métodos que, a pesar de ser más favorables, posiblemente cuando los compramos de una sola vez, terminan siendo más costosos que los métodos que inicialmente pudieran tener un valor más alto. Me explico. Tenemos acá té de cobre, tenemos acá vasectomía y tenemos acá vasectomía. Son métodos altamente efectivos que, si los comparamos con un método como sería un condón, ellos son mucho más costosos inicialmente. Pero resulta que, como son tan efectivos, lo que se invirtió en ellos termina al final dando un rendimiento mayor por efectividad. Entonces, cuando ya sumamos todas las mujeres, vemos que ellas realmente gastaron mucho menos plata. Y entonces, por acá en azul tenemos las pastillas, tenemos los parches. Entonces, mire, todo lo que tenemos que invertir en pastas, en anillos, en parches, que como no tienen una efectividad tan alta como los otros, nos terminan haciendo invertir mucho más recursos. Y esto aplica en el plano individual y aplica para el plano comunitario. Para una aseguradora es más costo efectivo suministrar estos métodos de larga acción inicialmente con más costo que utilizar unos métodos más baratos de corta acción. Y eso mismo aplica para una mujer. Ella va a tener mucha menos probabilidad de tener que invertir a largo plazo si de entrada empieza con los métodos más costo efectivos, así empezara con uno menos. Por acá nos aparece el implante. Entonces, el implante sigue siendo un método costo efectivo si lo comparamos con los que nos van apareciendo por acá, que ya la inyección nos pone a gastar más, una tubectomía nos pone a gastar más, los anillos, los parches. Entonces, habría que privilegiar los que están dando la menor inversión con la mayor efectividad. Quiero repetir, aunque ya lo dije, esto acá es contando el número de embarazos que se producen, y que esos embarazos pueden tener abortos, y que esos embarazos pueden tener restricción de crecimiento intrauterino, pueden requerir UCI, pueden requerir UCI neonatal. Cuando sumamos todo eso y lo comparamos con la inversión de los 5 años en inversión en el método, es donde aparece esta figura. Acá entonces llamar la atención solamente que el que nos aparece acá en verde es la T de cobre. Sabemos que la T de cobre nos puede durar hasta 12 años y resulta que el estudio es a 5 años, o sea que si el estudio se extendiera al doble, posiblemente esta T de cobre se desplazaría más hacia la izquierda en los costos, y el endoceptivo, como solamente nos dura esos años, para poder llegar a compararse con los 10-12 años de la T de cobre, ya serían 2, aumentaría los costos, posiblemente se nos correría por acá. Pero el horizonte del estudio siempre se ha hecho a 5 años. Entonces, estos son de los criterios que vamos a tener al momento de definir los métodos. Un poco con criterios de elegibilidad, que es un concepto muy frecuente, de frecuente uso en el medio. Esto es una realidad. En alguna de las tantas jornadas de capacitación hacíamos esta pregunta: las minipíldoras son categoría 1 de la OMS para mujeres con cardiopatía periparto. Eso significa que son la primera opción anticonceptiva de ellas. Esto es falso, porque es una mujer enferma que necesitaría un método más efectivo. Pero mire cuántas personas respondieron de manera incorrecta. Están respondiendo de manera incorrecta porque interpretan de una manera inadecuada las categorías 1, 2, 3, 4 de respuesta, de criterios de elegibilidad. Y esta fue una justificación que nos pusieron.
no tendría en cuenta los demás métodos porque no se consideran primera opción según los criterios de elegibilidad de la OMS para planificación familiar. Es decir, tenemos una proporción muy importante de proveedores de salud de la ciudad, porque estos son personas, esto fue una evaluación, en personas que en el día a día están trabajando en anticoncepción. Entonces, cerca de la mitad, a pesar de que decimos que estamos usando criterios de elegibilidad, posiblemente no los estamos entendiendo como es. ¿Cuál es el significado real de esos criterios? Categoría 1 es la condición en la que se califica. Esa condición no tiene restricción para el método que le estamos pidiendo. Entonces, en aquel caso decía, mire, para esa condición, cardiopatía periparto, la mini píldora no tiene ninguna restricción. Ahí no hay ningún compromiso diciendo que esa sea la primera o la mejor. Cuando estamos hablando de una condición en categoría 2, en ella se sabe que el método puede tener algún riesgo, pero no hay duda de que las ventajas de utilizar ese método en esa condición superan la mayoría de las veces los riesgos potenciales o probados. Una condición 3 ya nos implica un reto más grande. Para esa condición, los riesgos que pueden ser o los probados o los teóricos, generalmente superan las ventajas de utilizar el método. Entonces, cuando dice generalmente superan, nos deja una ventana abierta. Un proveedor entrenado en anticoncepción con claridad de los conceptos pudiera utilizar en casos particulares un método que esté calificado como categoría 3 después de hacer todo un gran juicio de valores con el resto. Y en categoría 4, ahí sí no hay ninguna duda. Si una condición clínica tiene un método que se califica como 4, está totalmente contraindicado porque en ellos es inaceptable el riesgo que se corre. Un concepto que veremos en muchos de los métodos que es estar razonablemente seguro de que la mujer no está en embarazo. Una de las barreras grandes que ponemos como proveedores es esperar que la mujer no esté en embarazo, citarlas con pruebas de embarazo, que vengan con la menstruación. La recomendación de las organizaciones grandes es no haga eso, tome unas decisiones con conceptos clínicos. Usted puede iniciar cualquiera de los métodos si la mujer no tiene signos o síntomas de embarazo y cumple cualquiera de las siguientes condiciones. 1. La mujer no ha tenido una relación coital después de la última menstruación. Aquí hay que creerle a las mujeres. Si ella en esa semana no ha tenido, esa semana o los días que hayan transcurrido, 15 días, porque es que los métodos de anticoncepción los podemos iniciar a los 15, 20 días del ciclo, lo veremos más adelante. Si ella nos dice que no ha tenido relaciones a partir de la última menstruación y usted no ve ni identifica ningún signo que haga sospechar un embarazo, puede iniciar ese método en ese momento. Si la mujer ha estado usando de manera correcta y consistente un método seguro de anticoncepción y ella va a cambiar, ella quiere en ese momento que venía usando un hormonal de corta acción por uno de larga acción, ponerse un implante, un dispositivo, lo podemos hacer en cualquier momento del mes, independiente de la menstruación, si ella nos dice que ha usado ese método de manera correcta. Si la mujer está dentro de los 7 días después de una menstruación normal, tenemos 7 días de gracia en los cuales podemos utilizar un método de anticoncepción, iniciarlo ahí mismo. Ahí habría que tener una precaución, si ya han transcurrido 7 días, la recomendación es que haga un refuerzo con método de barrera o con abstinencia durante otros 7 días mientras se instaura la acción del otro. Para mujeres que no están lactando, estar dentro de las 4 semanas posparto. Podemos aceptar hasta 4 semanas posparto para iniciar el método, no hay que esperarlo. Si está entre los primeros 7 días de un posaborto o una pérdida fetal, podemos iniciar el método, no hay que esperar en estos casos a que menstrue o a ponerle unos plazos, puede iniciarlo. Si una mujer está lactando de manera exclusiva o casi exclusiva, ella dice que está en amenorrea y tiene menos de 6 meses posparto, podemos iniciar el método, no es necesario pedir pruebas de embarazo, no es necesario diferir hasta que le llegue la menstruación, porque pudiera ser que mientras ella espera esa menstruación vaya a quedar en embarazo después de estar en un posparto.
A ver, eso, ¿por qué entonces se ha dicho que iniciemos inmediatamente? Hay unos conceptos teóricos. Se ha dicho, si usted inicia inmediatamente, va a haber más continuidad de uso con el método. Si usted si inicia inicialmente, tan pronto ella consulta, disminuye los embarazos no planeados. ¿Qué nos dicen los ensayos clínicos que hay al momento? No ha demostrado que disminuya los embarazos no planeados. No hay demostración de que con eso las mujeres continúen más con el método. ¿Qué nos da la tranquilidad? Mire, aunque usted inicie unas pastillas anticonceptivas en mitad del mes, no va a haber mayor cantidad de alteraciones menstruales que si las iniciara el mismo día. Y que sí se ha visto que en algunos casos hubo más satisfacción de las mujeres por el hecho de salir desde el mismo día de su consulta con el método resuelto. ¿Qué nos ganamos cuando iniciamos el mismo día? Hombre, que se sabe que algunas mujeres no vuelven luego de la consejería. En cambio, en ese momento que están motivadas, pueden iniciarlo. Vamos cambiando de tema como recomendación para ustedes, dónde consultar, dónde actualizarse en estos temas. Hay mucho. Les recomiendo para el consultorio tener la rueda de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que la pueden la pueden acceder a ella desde internet en esta dirección. Y cómo funciona, igualito a cómo funcionaba la regla que conocía la rueda que conocíamos previamente en papel, solo que ahora es electrónico. Entonces aquí nos van apareciendo los criterios, nos va diciendo qué corresponde cada una de las categorías donde califica el método, nos da las observaciones que debemos tener en cuenta con la condición clínica que estamos evaluando. Y acá, por ejemplo, si yo le digo que me muestre los métodos de anticoncepción de emergencia, él me hace un recorrido de ellos, en qué categoría me los asigna. Entonces, ¿cómo trabaja? Yo quiero acá para mujer con una enfermedad de transmisión sexual. La identifico en la rueda y él me va a decir para cada uno de los métodos en qué categoría la va a calificar. Acá tenemos de dónde continuar. Tenemos para otras condiciones, VIH. Entonces, todas las condiciones que tiene criterios de elegibilidad, última versión 2015, la vamos a encontrar en esta rueda. Segunda recomendación, esta es para los móviles. Este es un aplicativo y contracepción en el cual tiene involucrados los criterios de elegibilidad, pero adicionalmente estos españoles que lo han trabajado nos dan la opción de ir incluyendo condiciones clínicas de la mujer, decir la paridad, decir la edad, su índice de masa corporal, ir diciendo si tiene algún antecedente, y él con un algoritmo nos va diciendo en qué categoría quedan los diferentes métodos. Hasta donde yo he probado la aplicación, la considero confiable, respeta los criterios de elegibilidad, entonces creo que es bueno tenerla. Existen muchas más, posiblemente ustedes conozcan otras, la pueden recomendar cuando interactuemos, pero esta la he conocido. ¿Qué más recomiendo? Desafortunadamente a nosotros en español la información siempre nos llega muy tarde. Criterios de elegibilidad ya se actualizaron en 2015, para 2017 no están en español, hay un mínimo resumen, posiblemente se demore. Y estos documentos, que son supremamente prácticos, acompañan los criterios de elegibilidad, nos ayudan a resolver muchas de las dudas que tenemos en el día a día. Entonces tenemos las recomendaciones seleccionadas para el uso de anticonceptivos que acompaña a eso, y la selección que hace CDC de Atlanta, que hace algunas adaptaciones a los criterios de Organización Mundial de la Salud, que en algunas ocasiones nos aplican a nosotros, porque nosotros en nuestro medio tenemos personas a las que tenemos que enfocar como propone Organización Mundial de la Salud, que generalmente son para el tercer mundo, para condiciones inhóspitas, para donde no hay recursos. Pero nosotros a la vez en nuestra población tenemos personas a las que podemos trabajar como si estuvieran en el primer mundo, por lo tanto es posible que algunas de nuestras personas se beneficien más
de la adaptación que hace tanto el Reino Unido como CDC de estas recomendaciones de Organización Mundial. Hago la aclaración, no son muchas las discrepancias, son pocas. En general, CDC y Reino Unido respetan la mayor parte de las recomendaciones que da Organización Mundial de la Salud, o sea que las podemos considerar universales. Hay algunas específicas en las que sí ofrecen diferencias, y lo importante es que está sustentado y nos permitirán ver en cuál de los dos grupos se adapta mejor nuestra paciente. Esta es una fuente que yo recomiendo mucho. Personalmente la considero la mejor fuente de información en anticoncepción. Desafortunado para muchos de nosotros, está en inglés. Esto es de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Reino Unido, y este es el organismo oficial que dicta las recomendaciones para anticoncepción a todo el Reino Unido, que tiene unos muy buenos sistemas de evaluación de tecnologías. Entonces ellos tienen diferentes modalidades de documentos. Entonces hay guías de práctica clínica con la información que está muy cimentada, lo que es del día a día. Pero igualmente, cada que sale un nuevo método que todavía no tiene suficiente recorrido como para ser incluido en las guías, ellos le hacen un análisis y dan recomendaciones. Y cuando hay alarmas de seguridad, cuando hay alarmas de efectividad, ellos hacen un pronunciamiento. Entonces lo recomiendo que lo tengan a la mano para esa actualización. Entonces hasta acá lo que teníamos para este momento. Continuaríamos con métodos de emergencia en nuestra próxima reunión. Estos son los temas que revisaremos allí.